Hola. Hola, Marcelo. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Siempre acá. Siempre. Esperemos que sea la última vez. Esperemos. Hola Lili, hola Oye, Marcelo, ¿Cómo está, Gio? ¿todo bien? hola. Acá engordando nomás en pandemia. Lo mismo digo. Igual, acá en casa. Qué desgracia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si llega el verano? Y bueno, esperemos que no nos agarre el calor así, ¿no? Que esto se termine, ¿no? ¿Qué va a pasar? La verdad que no sabemos. Y hay que esperar nomás. Sí, a mí me da una cosa como el tema de la temporada, ¿viste? Que van a abrir. Quieren hacer la temporada. Y bueno, Eso va a ser medio suicida, ¿eh? y sí, pero la gente no puede más. Sí, sí, también es cierto. Claro. Yo porque cobro, entonces el que cobra, ¿viste? Pero los negocios y todo, hoy abrieron todo. Acá, a partir del 15 ya abren en Santa Clara. No, acá abrieron hoy los negocios. Ah, entonces nos vamos para allá. Ya. Va a ser complicado porque abren rutas para que vengan, va a estar bastante complicado para mí eso. ¿Pero qué vos decís que ya abren para entrar? Sí, ¿O los ya abren para negocios? entrar por el tema de temporadas. Ya el 15 acá. Qué locura, Gio, te tenés que cuidar. Olvídate, Ro, hola. No, yo no salgo de casa. Les cuento, el papá de mi hermano falleció el sábado pasado. Hacía 6 meses que no salía a la calle. La mujer salía a hacer mandados. 4 días, un hombre sano se murió. ¿Acá en Mirá Mar vos. del Plata? Sí, el papá de mi hermano. Por eso lo viví de cerca y horrible. No lo podés despedir, no lo podés. Te quedás con la última imagen de tu familiar. Claro. No, aparte yo digo el tema de las camas, tema todo. ¿Qué va a pasar? Imagínate Mar del Plata, en temporada. No sé si vieron que todas las provincias están cortando los ingresos. San Luis cerró todas las entradas. No entra ni Pero, sale nadie. bueno, pero Buenas San Luis tardes. por ahí se puede sustentar porque es una provincia, no estamos hablando de Mar del Plata que siempre tuvo desocupación. Acá Mar del Plata si cierran Sí, todo, siempre estuvimos primero. siempre tuvimos primero, sí, es verdad. Por eso te digo. Sí, sí, sí. Leonardo, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? En la oficina todavía, va a ser un día largo. Bueno, te podés conectar por lo menos. Sí, pero voy a estar mirando la de ojito porque tengo que terminar un Excel de como 7.000 ingresos, así que nada. Chicos, ¿alguien rinde humanos con Fari? Yo, ¿Y cómo venís, Lili? bien, estoy terminando la unidad 2, Ah, como pero yo. sí, estoy terminando la unidad 2, voy bien, pero no es difícil, Es lindo, mano. Es porque hermoso, humanos. Es aparte, hermoso, pero yo agarré 3 pesadas, pues está obligaciones, que es bastante pesada, penal claro, y humanos, que encima es lectura, no es pesada, sino que no te da el tiempo de leer todo junto. no, yo obligaciones la dejé. No. Bueno, cuando te Yo ya sientas la mal, Rocío, rendí vos pensás con que este Farinela. viejito está haciendo. Este viejito está haciendo penal 1, procesal civil, sociedades
y mañana arranca régimen jurídico contable. Bueno, Leo, pero vos estás más, siempre das buenas respuestas, estás más así, aceitado. Yo a veces quedo como, ¿qué? No, Rocío, no. A ver, lo que yo hago es mentir convencido, que no es lo mismo. No, pero humanos, disfrutala, que es una hermosa materia. Ay, me encanta, la verdad. No, y Farinela, qué equipo ahí, ¿no? Con los profesores. Yo tengo, lo que pasa es que yo la traje yo la cursé acá, pero yo traía aprobada de La Plata Internacional Público, así que la disfruté mucho. A ver, ¿qué dice? Y- Soy la única que sufre a humanos. La sufrí porque elegiste ese profesor, porque mi cátedra es re linda. O no, Lili, Lila nuestra es un cátedra es amor. re linda. Y es reactualizada, no es que todo histórico, es como las cosas, o sea, actualidad también. Por eso Sofi me dijo, El Sofi otro me día va guiando, y me les dijo, cuento. Farinela me dijo, elegilo porque es una cátedra hermosa. El otro día tuvimos una clase espejo con chicos de Colombia, de la Nueva Colombia, una facultad allá, y estuvimos debatiendo, estuvo muy bueno. Tiene eso que te ayuda a ver otras perspectivas, ¿no? Práctico de obligaciones. Ah, pero dice no. 8 de 12 que hoy aprobé. Ustedes Marcelo, ¿estás hablando de otra materia? Apagame el micrófono, que entró la docente, nos va a retar. No, Sorry. no se preocupen. ¿Cómo Perdón, andan? perdón. ¿Cómo le va, doctora? Hola, chicos. Hola, doctora, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Atendiéndole clientes. ¿Atendiéndome clientes? Sí, yo trabajo en la Defensoría Municipal, que es un órgano de control. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Muy Y hoy bien. nos deben haber llamado por lo menos 8 o 10 personas pidiendo que hablar con el defensor o usualmente de sus parejas, son mujeres las que llaman. Así que pasando los teléfonos a la Defensoría Oficial. Ah, mira. Bueno. ¿Cómo no entendí? ¿Vos trabajás en la Defensoría de la Municipalidad? ¿Cómo? No, volvémelo a explicar. Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo Municipal. En la Un Defensoría del órgano Pueblo. constitucional. Sí. No se escucha. Se le cortó, No se escucha nada. ¿no? ¿Ustedes lo escuchan? No, ¿no? No. No se escucha. Ah, ahí está. Ahí. Se cortó el audio. Ahí. Se le cortó. Ahí se le cortó el audio. Bueno, mientras Leonardo se vuelve a conectar, cuéntenme un poco lo de ayer. Se hizo largo, ¿no? Y la verdad yo terminé recansada, pero bueno, vamos a tratar de que hoy no sea tan larga la clase, porque si no terminamos todos muertos, ¿no? Vamos a ver si seguimos avanzando con el tema de la acción, ¿ok? Ustedes me escuchan bien, ¿no? ¿Sí? Me avisan cualquier cosa, ¿sí? Sí. ¿Vamos Bueno. a seguir con habíamos teoría visto final de la ayer- acción? ¿Cómo? ¿Vamos a seguir con teoría final de la acción o ya está eso? Claro, sí. ¿Se acuerdan que para hacer un raconto de lo que vimos ayer, habíamos empezado viendo cuál es la base constitucional de la teoría de la acción? Fundamentalmente el tema del principio de exterioridad, habíamos visto. Vuelvan a repasar lo del principio de exterioridad de lo que yo les di de garantías constitucionales en la bolilla de historia. Habíamos visto la diferencia entre derecho penal de acto y derecho penal de autor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Después habíamos empezado a ver cuáles eran los elementos de la acción, un hecho, es decir, que tiene que tener una exteriorización, humano, voluntario, y a eso los finalistas le agregan la finalidad, o sea que tiene que estar orientado conforme a un sentido. Los causalistas se quedan con eso de hecho humano voluntario. Para ellos, con solamente un movimiento, con que haya un movimiento muscular
ejercido voluntariamente por la persona, alcanzaba para considerar que había acción. Los finalistas agregan a esto la cuestión de la finalidad, porque dicen que no podemos tener un movimiento desprovisto de su sentido, digamos, eso no responde a lo que es la ontología de lo que cuando hablamos de una conducta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se animan. Acuérdense que los causalistas lo hacían porque ellos hacían esa distinción tajante entre injusto objetivo y culpabilidad subjetiva. Por eso todo lo que era subjetivo lo mandaban a la culpabilidad. Bueno, los finalistas se animan a darnos una visión compleja del delito, en donde ya desde la misma acción tenemos cuestiones subjetivas, es decir, desde el mismo primer carácter del delito ya hay una cuestión subjetiva. Por eso ellos dicen, la acción es final, toda acción es final, y no la podemos escindir de la finalidad, ¿sí? Ahora, no la acción, que sería el sentido de la conducta, el resultado, no la estudian acá en la finalidad, sino que la pasan a estudiar en la tipicidad, porque ellos dicen, necesitamos el tipo penal, que es el que nos define el conflicto, y que establece cuáles son las consecuencias que se le van a poder imputar a la gente. Por eso no habla de acción, omisión, acción dolosa y acción culposa, sino que habla de tipo, ¿sí? Cuando llegamos a la tipicidad, ustedes van a ver que vamos a estudiar el tipo doloso, el tipo culposo, el tipo activo y el tipo omisivo, ¿sí? Que son las estructuras típicas. Y por eso también es necesario que tengamos un concepto de acción pretípico, es decir, anterior a los tipos, justamente en primer lugar por una función política, para evitar que el legislador se le ocurra tipificar como delito algo que no sea una acción, en el sentido que la estamos estudiando, ¿sí? Una acción en el sentido de que es un hecho humano voluntario, ¿sí? Bueno, estábamos hablando de la teoría final. Ustedes vieron que Zaffaroni invierte un montón de páginas en explicar que la teoría final tampoco obsta a la función vinculante, es decir, este concepto final de acción que ellos dan sirve para todas las estructuras típicas. En los tipos dolosos está claro, ¿por qué? Porque la finalidad es, digamos, la base de la prohibición, es decir, en el tipo doloso, activo, digamos, ¿por qué está prohibido? Y qué sé yo, por ejemplo, en el 79 en el homicidio porque vos tenés la intención de matar, en el hurto porque vos tenés la intención de apoderarte ilegítimamente de una cosa mueble ajena, ¿entienden? O sea, están prohibidos justamente en función de la finalidad. En los tipos culposos también es importante la finalidad, si bien en los tipos culposos no están prohibidos por la finalidad, porque la finalidad es lícita, el problema que tenemos con los tipos culposos es que la finalidad es lícita, pero la programación que hace la persona para obtener esa finalidad, que insisto, es lícita, es deficiente, porque en esa programación viola un deber de cuidado, ¿sí? Es una programación defectuosa de la causalidad. ¿Por qué? Porque tiene que implicar en sí la violación de un deber de cuidado. Pero es necesario saber cuál era la finalidad que tenía la gente para saber justamente poder determinar cuál era el deber de cuidado que se le debía exigir en ese caso, ¿sí? Porque no es que hay un deber de cuidado igual para todas las acciones, qué sé yo, para achar un árbol vos tenés que tener un cierto deber de cuidado, un protocolo, ¿entienden? Un protocolo que tenés que seguir, no sé, vallar, establecer, llamar a una persona capacitada para hacerlo, tener, no sé, poner... ¿cómo se les diría? Avisos para que la gente no se acerque cuando vos estás haciendo la acción, es decir, determinadas cuestiones que tenés que cumplir para poder decir, bueno, esta acción que es lícita, pero tiene que tener una reglamentación respecto de cómo debe ser llevada a cabo. Hay algunos casos en los cuales hay actividades que no están reglamentadas, pero que igual requiere que uno cumplimente ciertos recaudos de cuidado para llevarlas a cabo. De cualquiera, por ejemplo, no sé, clavar una sombrilla en la arena,
Vos, si vas a clavar una sombrilla en la arena, en el medio de una playa, atestada de gente, tenés que tener un cierto recaudo. Si no la podés poner así nomás, porque si se vuela, podés llegar a lastimar a alguien. Es decir, cierto mínimo cuidado que vos tenés que cumplimentar para poder llevar a cabo esa actividad que no está reglamentada, ¿entienden? Bueno, por eso es importante saber qué finalidad tenía el autor para saber cuál es el deber de cuidado que se le va a exigir, para poder determinar si lo cumplió o no lo cumplió, y entonces de esa manera poder determinar si actuó culposamente o no. ¿Sí? Hasta ahí habíamos llegado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en los tipos omisivos con el tema de la finalidad. En los tipos omisivos, a diferencia de los tipos activos, ¿sí? Hay una gran diferencia entre los tipos activos y los omisivos. En los tipos activos, ¿sí?, lo que está descrito en el tipo penal es la acción prohibida, ¿sí? Por ejemplo, el que matare a otro, 79. El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena, total o parcialmente ajena, ¿sí? Artículo 162. O sea, el que privare de la libertad ilegítimamente a otro, ¿entienden? Describen cuál es la acción prohibida. Esos son los tipos activos, ¿bien? En los tipos omisivos no se describe la acción prohibida, sino que lo que se describe es, en primer lugar, un cierto contexto, que después lo van a ver ustedes, se llama situación típica. Un cierto contexto, ¿sí?, que tiene que acontecer. Por eso se dice que los tipos omisivos son todos circunstanciados. Vos no puedes cometer una omisión en cualquier momento, sino cuando estás en presencia de esas circunstancias que te describe el tipo penal. Entonces, primero establece el contexto, la situación típica. Y en ese contexto establece no la acción prohibida, sino que lo que describe es la acción debida, lo que vos tenés que hacer, ¿sí?, lo que el autor o la gente tiene que hacer, la acción debida. Y como contrapartida considera prohibida cualquier acción diferente de la debida. ¿Entienden? Les pongo un ejemplo. El típico ejemplo de tipo omisivo es el artículo 108 del Código Penal, que penaliza la omisión de auxilio, el 108, ¿sí? ¿Y qué dice? Bueno, establece una pena de multa al que dice: encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. O sea, ¿qué hace el tipo penal? En primer lugar establece el contexto. ¿Cuál es el contexto? La situación típica. Encontrar perdida o desamparada a un menor de 10 años, o a una persona incapacitada, o amenazada de un peligro cualquiera. Esa es la acción típica, ¿sí? Frente a esa acción típica, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Tiene que prestarle el auxilio necesario, ¿sí? Lo puede hacer sin riesgo personal, o dar aviso inmediatamente a la autoridad. ¿Sí? Cualquier cosa diferente que haga, o sea, si se queda ahí sentado mirándolo y no hace nada, o si se va, o si hace cualquier otra cosa, está cometiendo el delito, ¿sí? Está cometiendo digamos, es pasible de ser sancionado por este delito, ¿se entiende? O sea, en ese contexto, lo único que puede hacer o que debe hacer es la acción debida. Cualquier otra acción está prohibida. Por eso dice, porque lo que dicen es, bueno, la acción diferente es inocente o inofensiva. No, no es así. O sea, porque vieron que dicen, qué sé yo, el típico caso del tipo omisivo, la madre que teje calcetines mientras el chico se está muriendo de hambre. Bueno, no es que es ilícito tejer
calcetines. Es ilícito estar tejiendo cuando vos tenés a un hijo muriéndose de hambre al lado tuyo, ¿sí? No es ilícito hacer gimnasia, es ilícito hacer gimnasia mientras vos estás viendo que una persona se está ahogando al lado tuyo y vos no le estás prestando el auxilio que corresponde, ¿entienden? Por eso es decir, la acción diferente es inocua o inofensiva, pero en ese contexto no lo es, ¿sí? Pero además de eso, ustedes van a ver que los tipos omisivos a su vez pueden ser dolosos o culposos. Para saber si realmente es doloso, es decir, si la persona está realizando la acción diferente a la debida, justamente con dolo, ¿para qué? Para dejar que siga corriendo la causalidad para que se produzca el resultado típico, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero que una persona se muera ahogada, entonces a propósito no le presto el auxilio necesario para salvarlo. Entonces de esa manera es necesaria conocer la finalidad del autor, ¿entienden? Para determinar si lo hizo dolosamente o pudo haber sido culposamente, porque tal vez por una violación del deber de cuidado no se dio cuenta de que la persona estaba corriendo el peligro que estaba corriendo, o puede pasar determinadas circunstancias que hagan que la acción, digamos, que haya un tipo omisivo culposo, ¿sí? ¿Entienden esto? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver en el chat a ver si hay alguna pregunta. Sí, el 108 dije, del Código Penal. Es la omisión de auxilio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Perdón, yo tengo una, no la puedo escribir. No me Sí, habla bien. no, decímela a ver si podemos decirla, porque la verdad que hablar sola es muy feo esto. Si puedo repetir el concepto, ¿cuál? ¿Del tipo omisivo? Yo lo que les dije es que en los tipos omisivos, a diferencia de los activos, no está descripta en el tipo penal la acción prohibida, ¿sí? Sino que lo que está descripto es un determinado contexto, que es lo que se llama situación típica, y en ese contexto lo que se describe es cuál es la acción debida, la acción que uno tiene que hacer, la debida, ¿sí? Considerando prohibida cualquier acción diferente a la debida, ¿sí? ¿Entendés eso? Yo tengo una consulta. Quería saber si los tipos omisivos son los que pertenecen, porque dice que son los que, perdón, los activos que describe la acción prohibida. Esos son los que pertenecen a los tipos dolosos, ¿no? ¿O no tiene nada que ver con la clasificación de eso? No, porque, a ver, son dos, pues, digamos, son dos clasificaciones diferentes. Ah, bien. Vos tenés tipos activos y tipos omisivos, ¿sí? Y por otro lado tenés tipos dolosos y tipos culposos, pero se entremezclan. Vos tenés tipos activos dolosos y tipos activos culposos. Y tenés tipos omisivos dolosos que también se pueden producir culposamente, ¿entendés? Sí, sí, sí. Profe, Por ejemplo, un homicidio culposo es un tipo activo, ¿entendés? Pero también puede haber una omisión culposa, Claro. Gracias. ¿entendés? Sí, sí, díganme, chicos. profe, ¿cuál sería el ejemplo de lo último que dijo? Homicidio culposo, ¿cuál es el ejemplo de lo ¿Culposa? último? No la escuché. Sí, una omisión culposa, por ejemplo, vos estás diciendo, ¿cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, suponete, vos tenés, por ejemplo, tu hijo, ¿no? Que de repente empieza con, no sé, tiene rojito el dedo. Y, por ejemplo, el otro día mi hijo tiene rojito el dedo porque resulta que se come las uñas y se le infectó, ¿sí? Bueno, ¿qué hace un padre que, bueno, mínimamente llamás a un médico, lo llevas al hospital, te fijás para que no se le agrave esa infección? Bueno, suponete que el padre dice, bueno, ya se le va a pasar, o un padre no se da cuenta, o no lo advierte, ¿entendés? Que es lo que se llama un error sobre la situación típica.
Entonces, no lo lleva al médico con la urgencia que debería. Bueno, y eso se agrava y determina, no sé, que teniendo que cortarle el dedo, ponele, no sé, una cosa drástica, ¿entendés? O no advierte cuál es la gravedad del cuadro clínico que presenta, por ejemplo, su hijo, y entonces no lo lleva al médico, a raíz de eso el chico muere. Sería una omisión no dolosa, sino culposa, ¿entendés? ¿Por qué? Porque si esa persona hubiera tomado los debidos recaudos que correspondía, hubiera realizado la acción debida, que era llevarlo al médico para que se le preste la asistencia que correspondía, ¿entendés? En realidad eso lo que pasa es un error de tipos, después lo van a estudiar, sobre la situación típica. ¿Entendés? La persona realmente no es que dolosamente quería matar a su hijo, quería que se muriera su hijo, ¿entendés? Sino que culposamente no prestó la debida atención ni cumplió digamos, fue una violación al deber de cuidado el no haberlo llevado al hijo con la premura que el caso correspondía al médico para que lo atendieran, ¿entendés? O puede ser que Entonces, no, puede ser que no hubiera forma de que esa persona se diera cuenta. Podría haber sido un error invencible y en todo caso no tendría que responder, eso puede ser, pero ¿entendés cuál es un caso de una omisión culposa? sí, o sea que también una omisión culposa podría ser cuando un padre deja encerrado a un hijo en el vehículo cuando hace mucho calor, ¿entraría dentro de ese tipo o no? Sí, por supuesto, claro, sí. Es decir, cualquier situación de la cual se puede, por ejemplo, producir lesiones culposas lesiones o, por ejemplo, o hasta la muerte de la persona. Sí, son omisiones culposas, claro, obvio. Profe, pero ¿Se me si escucha un ahora? padre... Perdón. ¿Cómo? ¿Se me escucha Perdón. ahora? Sí, ahora te escucho, Leonardo. Perdón. Sí, Sí, en el caso sí. que dijo el compañero de que si un padre deja al hijo encerrado en un auto, pero no es, a ver, no se sobreentiende que si comete ese tipo de acción puede ocasionarle ya un daño. No se da por sobreentendido que lo está haciendo, o sea, que no hay acá culposidad. O sea, es algo para mí, desde mi punto de vista, pregunto. No hay culpa. No hay culpa. Bueno, podría llegar a decir que es doloso, vos querés decir Claro. que podría llegar a ser doloso. Bueno, sí, a ver, suponete que doloso sería si vos lo dejaste encerrado para que no sé, para que le agarre una sofocación, ¿entendés? Claro, O para para dañarlo su salud. Eso sería doloso. Suponete que vos dijiste, bueno, no va a pasar nada, es un ratito, qué sé yo, y lo hace justamente culposamente, como una violación al deber de cuidado. Podría ser culposo también. Es un ratito, ya vuelvo, y de repente te demoraste y el chico termina sufriendo una descompensación por ese problema, ¿entendés? Podría ser culposo también. ¿Y un ejemplo de tipos de activos que describen la conducta prohibida? Y, por ejemplo, cualquiera, el homicidio, el que matare a otro es un tipo activo, y está describiendo la conducta prohibida. Privar ilegalmente la libertad a otro, el que amenaza a otro, son todos tipos activos. Amenazar, robar, hurtar, hay un montón de tipos, hay un montón de tipos activos, ¿entendés? Los omisivos son los menos, diríamos. Bien. ¿Está? Está. Bien. Gracias. Bueno, ahora probablemente la semana que viene van a empezar a estudiar el tema de los tipos activos dolosos con el doctor Caparelli. Probablemente los tipos activos dolosos van a estudiar los tipos culposos y van a estudiar los tipos omisivos, ¿sí? Porque me parece que todo eso entra en el primer parcial. Por eso lo van a estudiar con más detalle, obviamente, ¿tá? Pero para que tengan una idea de lo que se trata de eso, ¿sí? Bueno. Y después, por último, vamos a hablar de los actos automatizados, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que pasa con los actos automatizados?
ustedes se acuerdan que hablamos de que para que se le pueda, digamos, considerar que hay conducta, tiene que haber realizado el acto con un cierto grado de voluntariedad, digamos, de conciencia de que estoy realizando eso, ¿no? Por ejemplo, ahora yo me estoy llevando una taza a la boca, eso es un acto consciente que yo hago, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Por eso se puede decir que es voluntario, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Hay determinados actos que uno realiza en forma automática, ¿sí? Sin tener conciencia, digamos, una reflexión sobre cada uno de los movimientos que realiza. Por ejemplo, un acto como conducir un vehículo. Uno cuando conduce un vehículo, sobre todo manejas los cambios, no lo haces, digamos, pensando, ahora tengo que apretar el freno, ahora tengo que acelerar, ahora tengo que levantar el embrague. No, ya lo automatizaste y entonces todos esos actos vos los realizas sin tener una conciencia específica de cada uno de los movimientos que haces, digamos, ya lo tenés automatizados, ¿sí? Entonces, por eso algunos dicen que digamos, como que en esos casos entonces no habría una acción, no habría finalidad de la acción. ¿Por qué? Porque vos esos actos lo haces sin tener conciencia de lo que estás haciendo, de cada uno de los movimientos. Pero en realidad, lo que dice la acción, la teoría de la finalista, es que esto no es obstáculo para que realmente podamos hablar de una acción final, aun cuando sea un acto automatizado. ¿Por qué? Porque vos no es que estás hablando de que mover el embriague o cada uno, escindiendo la conducta en cada uno de los movimientos que se tienen que llevar a cabo para realizarla. Todo el acto en sí, por ejemplo, es conducir el vehículo, que cuando llega un determinado momento vos automatizaste ese aprendizaje, entonces vos lo realizás automáticamente a cómo conducir un vehículo y mover los cambios. Pero la acción final es conducir el vehículo. ¿Qué sé yo? Disparar una ametralladora. Vos estás disparando una ametralladora, vos no estás teniendo conciencia de cada vez que apretás el arma para poder accionar la ametralladora, ¿sí? Pero la acción final es la misma, por más allá de que vos ejecutes un montón de movimientos que, por las características de la acción, está automatizado. Por eso dice Zaffaroni, aunque se descompongan, es decir, se fraccionen en distintos actos o movimientos irreflexivos o automatizados, en el fondo todos abarcan una acción que está realizada con esa finalidad, con finalidad, ¿entienden? Por eso es que dice, digamos, en los actos automatizados no es un caso de falta de voluntad, el hecho de que yo no tome conciencia específica de cada uno de los movimientos, ¿sí? Sino que la acción en su conjunto es final. Porque yo sé que estoy manejando, apretando una ametralladora que requiere de muchos movimientos para poder accionar ese dispositivo, ¿sí? Entonces no es un ejemplo de falta de voluntad los actos automatizados. Aun cuando yo no tenga cierta conciencia, porque, por ejemplo, ahora cuando estudiemos los casos de falta de... Un caso es, por ejemplo, el movimiento... por ejemplo, un acto reflejo es distinto de un movimiento que yo puedo hacer automáticamente sin darme cuenta. Por ejemplo, tirar una colilla de cigarrillo, ¿sí? A veces en una persona que es fumadora, arrojar la colilla del cigarrillo es como un acto que se puede decir es automatizado, no se da cuenta, no le pasa por los centros superiores del cerebro, estoy tirando la colilla. Lo que pasa es que si vos eso lo haces en un campo, digamos, seco y generás un incendio que puede poner en peligro bienes o personas, en ese caso no es un acto reflejo, ¿se entiende? Es un acto automatizado, pero no llega a ser un acto reflejo que digas que en ese caso no tenés voluntad, ¿entienden? Ahora cuando estudiemos los actos reflejos vamos a volver sobre el ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá estamos? Vamos a la teoría social de la conducta, que me la preguntaban ayer,
¿sí? ¿Qué es la teoría social de la conducta? Esto de la teoría social de la conducta pretendía ser como un puente entre la acción causal y la acción final, entre la teoría causal y la teoría final. Y está basado en una gran cantidad de posiciones, ¿no?, distintas, que tienen como base esta idea de que no cualquier acción puede ser materia prohibida por el derecho penal, sino solo aquellas que tienen sentido social, decían ellos. Es decir, que tienen trascendencia a terceros, ¿sí? Por ejemplo, ellos dicen, lavarse los dientes, afeitarse, etcétera, no trascienden del ámbito individual, entonces por eso no podrían ser captadas como acciones y consecuentemente no podrían ser prohibidas por el derecho penal. Más adelante, esta idea de que tengan trascendencia social se agudizó y se profundizó en la idea de que tengan que tener dañosidad social, es decir, que perturbe el orden social. Se requería para que puedan ser consideradas acciones. ¿Sí? O sea, por eso se habla del sentido social, digamos, que tengan, solamente podrían ser prohibidas las acciones que tengan trascendencia a terceros. Las que no tienen trascendencia a terceros, para ellos no serían ni siquiera acciones. Bueno, a ver, me parece que el problema de la teoría social de la conducta, que lo dice Zaffaroni bien, es que en definitiva están mezclando los niveles de análisis, ¿sí? A ver, nosotros sabemos que el artículo 19 de la Constitución prohíbe que se tipifiquen como delito acciones que no tienen trascendencia a terceros, básicamente por el principio de lesividad, ¿sí? Porque si una acción no tiene trascendencia a terceros, es decir, no puede afectar bienes jurídicos ajenos, no tiene ningún sentido que la prohibamos como delito, que la contenga un tipo penal como delito, ¿sí? Pero esto es un problema de tipicidad, no significa que no sean acciones, ¿sí? Lavarse los dientes o afeitarse es una acción, en el sentido pretípico que estuvimos hablando, es un hecho humano voluntario, ¿sí? Lo que pasa es que no puede ser alcanzada por un tipo penal porque no tiene trascendencia a tercero, entonces no podría ser típica, pero eso no significa que no sea una acción, ¿sí? Es un problema. Entonces esto es la cuestión, es más bien la cuestión de la dañosidad social de la conducta, es más bien una cuestión que tiene que ver con la lesividad y básicamente con la tipicidad, más que con la acción en sí, ¿sí? Por eso a mí me parece que en ese sentido tiene razón Zaffaroni, no podemos decir que esas no sean acciones, lo que podemos decir es que son acciones que como no causan, no tienen trascendencia a tercero, no afectan bienes jurídicos ajenos, no pueden ser alcanzadas por un tipo penal, ¿sí? ¿Entienden eso? Entonces es más bien lo que se está en juego acá es la lesividad, no que no sean acciones, ¿sí? Y básicamente la cuestión de la tipicidad. Bueno. Gracias, doctora. Vamos ahora a el tema de lo que más me interesa que les quede claro, que son las causales de exclusión de la acción. Ustedes van a estudiar cada uno de los caracteres del delito. Y es importante que tengan bien claro cada uno de los caracteres del delito y cuáles son las causas que excluyen ese carácter del delito. ¿Entienden? Por ejemplo, ahora vamos a estudiar la acción. Estudiamos la acción, vamos a estudiar cuáles son las causas que excluyen la acción. Después van a estudiar la tipicidad. Tienen que estudiar cuáles son las causales que excluyen la tipicidad. Lo mismo con la antijuridicidad y lo mismo con la culpabilidad. Porque cuando ustedes analicen un caso, ustedes tienen que ver eso, tienen que ver si en este caso hay acción o no hay acción porque hay alguna causal que excluye la acción. ¿Entienden? Bueno, las causales de exclusión de la acción tienen que ver básicamente con la cuestión de la voluntad, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la acción es un hecho humano que tiene que ser voluntario, ¿sí? Cuando no se da esta voluntariedad, entonces, pese a participar el hombre,
cuando ese movimiento no ha sido voluntario, es decir, no han intervenido por lo menos un mínimo de voluntad en el parte de la gente, no podemos decir que sea una acción humana. Y fundamentalmente son estas tres: la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia. Bueno, empecemos con la fuerza física irresistible, ¿sí? Ustedes van a estudiar el artículo 34 del Código Penal, prevé un montón de causales de exclusión del delito, porque empieza diciendo no es punible y establece, enumera un montón de incisos. Eso lo hicieron básicamente para confundirnos a todos los penalistas y a todos los estudiantes de Derecho, porque en el mismo 34 mezclan todo. Es más, a veces en los mismos incisos mezclan causales diferentes, alguna causal de exclusión de la acción, con una causal de exclusión de la antijuricidad, con una exclusión de la tipicidad, con una... Bueno, es como una bolsa de gato que incluye todo para justamente complicarnos la vida. Así que vamos a tener que tratar de explicar cuáles son, qué cosa de qué cosas, digamos, qué cosa excluye qué cosa, ¿sí? Profe, Bueno. ¿es aplicado en la práctica el artículo 34? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí tenés desde la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, la inimputabilidad, los supuestos de falta de acción como fuerza física irresistible, todo, lo tenés metido ahí todo mezclado. ¿Sí? Bueno, la fuerza física irresistible está prevista en el artículo 34, inciso segundo, cuando dice, no es punible el que obrare violentado por fuerza física irresistible. Hasta ahí. ¿Sí? Eso es una causal de exclusión de la acción. ¿Sí? Que también se llama vis absoluta. Vis absoluta. ¿Sí? Absoluta porque en forma absoluta no tiene voluntad la persona. ¿Sí? En forma, la voluntad de la persona está anulada completamente. Doctora, Son puede ser que aquellos sea casos en los cuales... que, no sé, ¿Explicó? yo que soy grandote, Sí. agarro a algún compañero más chico y lo tiro contra una vidriera. Claro, totalmente. Son los casos en los cuales está completamente anulada la voluntad. ¿Por qué? Porque operas respecto de la persona una fuerza que, como dice el mismo nombre del instituto, es una fuerza física irresistible para la persona, ¿sí? Irresistible, que la hace movilizarse, la moviliza a la persona como si fuera un mero instrumento, como una masa mecánica, como si fuera un peso muerto. El ejemplo que está dando Leonardo: yo agarro a una persona y la tiro contra una vidriera, para romper la vidriera, ¿sí? En ese caso, la persona que es arrojada, la verdad es que no obra voluntariamente, no es que respecto de él obra una fuerza que es irresistible, a punto tal que no la puede dominar, que lo instrumentaliza, ¿entienden? Es como si en cambio de tirar una silla, tiro a una persona, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, reduce al cuerpo a una mera condición mecánica, ya sea que puede ser impulsado por una fuerza externa, ¿sí? Y en ese caso, la fuerza puede ser proveniente de la naturaleza, como por ejemplo, no sé, un viento, una correntada de agua, esto puede ser, digamos, los casos, una fuerza natural, o puede ser una fuerza externa proveniente de un tercero, es decir, de otro humano, ¿sí? O también, dice Zaffaroni, la fuerza física irresistible puede ser interna, es decir, que provenga del propio individuo, que ese es el caso que Zaffaroni trata como movimiento reflejo, cuando la fuerza física irresistible proviene del propio individuo. Si
Zaffaroni no trata los actos reflejos como un supuesto aparte, sino que lo incluye como un caso de fuerza física irresistible, pero proveniente del propio individuo, ¿sí? Son movimientos involuntarios del cuerpo, que los ejecuta el cuerpo sin voluntariedad por parte de la gente. Bueno. Los ejemplos que pone Zaffaroni, un sujeto es empujado contra un escaparate contra los cristales, ¿sí? Y rompe los cristales. 2. Un sujeto es empujado contra una pared por una avalancha humana, aprisionando a una anciana contra la pared. 3. Un sujeto es empujado dentro de una pileta, causando lesiones a los bañistas. 4. Un sujeto que maneja un auto, el acompañante le toma las manos, haciéndole desviar el volante, y entonces choca y produce lesiones o muerte de alguien, ¿sí? Como hace, yo voy manejando, el de al lado me toma las manos, me hacen volantear, y yo sin poder hacer nada, choco a una persona o produzco lesiones o muerte, ¿sí? Esos serían los casos. Es importante que hagamos una distinción acá. Recién yo les dije, los casos de fuerza física irresistible también se llama vis absoluta, porque en estos casos la voluntad del sujeto está completamente anulada, no tiene voluntad, ¿sí? Fuerza física irresistible, vis absoluta, voluntad completamente anulada, no tiene voluntad, ¿sí? Eso se llama vis absoluta, y hay que distinguirlo de otros casos que se llaman vis relativa, ¿sí? En donde hay voluntad, pero esa voluntad está viciada, ¿sí? En la vis relativa hay voluntad, pero esa voluntad está viciada. Entonces, como hay voluntad, pese a que la voluntad está viciada, no va a excluir la acción, no es un supuesto de exclusión de la acción, sino que excluye otros caracteres del delito. ¿Entienden? Yo ahora les voy a poner ejemplos. Los casos de vis relativa son 2 básicamente, ¿sí? Que son el estado de necesidad justificante, que está previsto en el 34 inciso tercero, ¿sí? 34 inciso tercero, que justamente excluye, digamos, no es punible el que causa un mal menor por evitar un mal mayor al que ha sido ajeno, al que ha sido extraño. ¿Sí? Ese es el estado de necesidad justificante. Yo tengo 2 bienes jurídicos, entonces sacrifico el de menor jerarquía para salvar el de mayor jerarquía. ¿Sí? Eso es, causa un mal menor para salvar un bien mayor, diría. ¿Sí? Ese es el estado de necesidad justificante. Y es un supuesto de exclusión de la antijuridicidad. ¿Sí? Es una causal de justificación, porque excluye la antijuridicidad. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Supongamos que, no sé, nosotros nos quedamos varados en el medio de una montaña. ¿Sí? Y uno de nosotros se le empieza a gangrenar una pierna. No lo podemos llevar al hospital, no hay forma de que lo llevemos al hospital porque no podemos, estamos varados, no podemos salir de la montaña. Entonces, para evitar que se muera, le cortamos la pierna, porque si no le cortamos la pierna se va a morir gangrenado. ¿Se entiende? Vos, ante 2 bienes jurídicos que son la integridad física y la vida, sacrificás el de menor jerarquía, que es la integridad física, para salvarle la vida, ¿sí? En ese caso, la acción es voluntaria. Lo que pasa es que la voluntad, está viciada, porque no es que vos libremente o graciosamente le cortás la pierna por cortársela, no, se la cortás para salvarle la vida, ¿se entiende? Por eso es un supuesto que excluye la antijuridicidad de la acción.
el estado de necesidad justificante, ¿sí? ¿Está? Hay voluntad, pero esa voluntad no es libre, está, diríamos, viciada en el sentido de que vos no te queda otra más que hacer esto, ¿sí? Lo haces porque no tenés otra alternativa para salvarle la vida que cortarle la pierna, ¿está? Pero no es un supuesto de falta de acción el estado de necesidad justificante, ¿se entiende, no? ¿Entienden? Bueno, el otro caso, ¿entienden esto? Sí. El otro caso de vis relativa que existe, son dos supuestos la vis relativa. Uno es el estado de necesidad justificante. El otro supuesto es el estado de necesidad exculpante. Estado de necesidad exculpante. Es otro estado de necesidad, pero que lo que excluye es la culpabilidad. También porque el sujeto está forzado, en cierta medida, está violentado por la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, que es lo que de alguna manera lo fuerza a ejecutar esa acción. ¿Sí? Es un supuesto de exclusión de la culpabilidad. Está previsto, también se llama coacción, el estado de necesidad exculpante, y está previsto en el 34, inciso segundo, pero en la segunda parte, ¿sí? Sería el que obrare violentado, no por fuerza física irresistible, sino por la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, ¿sí? Acá el sujeto realiza la acción voluntariamente, pero esa voluntad está viciada. ¿Por qué? Está viciada en cuanto a su libertad. No es que el sujeto libremente elige hacer eso que está haciendo, sino porque no le queda alternativa, sería. Digamos, por ejemplo, en estos casos de estado de necesidad exculpante en general, son casos en los cuales no se puede dar la justificación, porque vieron que recién estuvimos viendo el estado de necesidad justificante, en donde había dos bienes jurídicos en juego, uno de más valor y otro de menos valor. Yo sacrifico el de menos valor para salvar el de mayor valor. Es el estado de necesidad justificante. En el exculpante, el problema que tenemos es que acá los dos bienes jurídicos son de la misma jerarquía. Entonces yo no puedo optar por uno o por otro, ¿entienden? Si sacrifico uno para salvar al otro, no me queda más remedio. Por ejemplo, no sé, en una situación en la cual es que es mi vida o la vida del otro, elijo salvar mi vida a costa de la vida del otro, ¿sí? El típico caso de el único salvavidas que hay en el barco, que se está hundiendo, y yo me agarro el salvavidas y a costa de que se muera el otro sin salvavidas. ¿Se entiende? Acá hay dos bienes jurídicos de igual jerarquía, entonces no puede operar el estado de necesidad justificante. El que opera es el exculpante. ¿Sí? En ese caso también hay voluntad. Lo que pasa es que la voluntad está viciada en su libertad, porque no es que él elige libremente actuar de la forma que actúa, ¿sí? Actúa voluntariamente, pero con una voluntad viciada en cuanto a su libertad, ¿sí? En esos casos, tanto del estado de necesidad justificante como del exculpante, hay voluntad, pero ese vicio que tiene la voluntad no excluye la acción, o sea, acción hay, y hasta incluso puede ser típica. Lo que pasa es que en un caso va a faltar la antijuridicidad, en el estado de necesidad justificante, y en el otro lado va a faltar la culpabilidad, en el estado de necesidad exculpante. ¿Se entiende? Los ejemplos que pone Zaffaroni, por ejemplo, son el sujeto al que se le amenaza con quemarle su automóvil, que es su único bien e instrumento de trabajo, si no rompe la vidriera. ¿Sí? Acá el sujeto rompe la vidriera con voluntad, pero constreñido por la amenaza de que le van a romper su automóvil. ¿Sí? Un sujeto que aprieta a una anciana contra la pared, pues de lo contrario ambos serían arrollados por una compacta multitud que avanza hacia ellos. El sujeto se tira a la pileta porque un animal amenaza con embestir contra él.
el conductor desvía el vehículo hiriendo a una persona para evitar que un camión lo aplaste. Son todos casos de estado de necesidad, ya sea justificante o exculpante. ¿Sí? Acá hay voluntad, acuérdense, no es un caso de exclusión de la acción, sino que se excluyen otros caracteres del delito. ¿Está? Y además quiero que tengan en cuenta otras dos circunstancias que tienen que ver con el estado de necesidad. No con el estado de necesidad, perdonen, con la fuerza física irresistible. ¿Sí? Nosotros estamos viendo el caso más grave, la fuerza física irresistible es donde directamente no hay voluntad, porque está anulada la voluntad. Cuando ya el sujeto ni siquiera actúa, lo arrojan como una mera masa mecánica. ¿Sí? En esos casos, cuando la fuerza física irresistible proviene de un tercero, ¿sí? Que es el que lo arroja, como decía Leonardo, yo tiro a una persona contra un vidrio para romper el vidrio, en ese caso, la ausencia de acción solamente, obviamente, favorece al que sufre la fuerza física irresistible, al empujado, ¿sí? Pero la persona que empuja, ese sí realiza acción. Es más, cuando estudiemos autoría van a ver que se lo considera autor directo del resultado, ¿sí? Sería el autor, el verdadero autor sería el tercero que empuja, ¿entienden? Ese va a ser considerado autor directo del resultado. ¿Está? Al único que se le excluye la acción es al empujado. ¿Está? ¿Entienden eso? Y después otra circunstancia que tienen que tener en cuenta también, y es que, está bien, supónganse que en el momento en que sufro la fuerza física irresistible no realizo conducta, está claro eso. No obstante, colocarse voluntariamente bajo los efectos de una fuerza física irresistible sí es una conducta y que en determinadas circunstancias podría llegar a considerarse típica, ya sea dolosa o culposamente, ¿sí? Colocarse voluntariamente bajo los efectos de una fuerza física irresistible. Por ejemplo, los ejemplos que pone Zaffaroni. Un sujeto que ve venir la avalancha humana contra una anciana y se coloca allí para tomar fotografías. Por ejemplo, el conductor que va manejando, pero sabe que lleva un acompañante que es un ebrio agresivo, que le puede hacer volantear las manos. Se coloca voluntariamente bajo los efectos de una fuerza física irresistible, acepta esa posibilidad, y entonces por eso puede ser que tenga que responder. ¿Sí? ¿Entienden? O un sujeto que participa de un juego violento de manos entre varios sujetos que son arrojados a una piscina donde hay niños. Bueno, son todos casos en los cuales uno se coloca voluntariamente bajo la posibilidad de ser sometido a una fuerza física irresistible y por eso, en cierta medida, tiene que responder. Sí, decime, Marcelo. Una consulta. Una persona que convulsiona por algún tipo de enfermedad, ¿es un acto reflejo o es un caso de fuerza física irresistible, no? Mira, ahora lo vamos a ver. Para mí sería un caso de un estado de inconsciencia, o también puede ser un acto reflejo. Ahora lo vamos a ver. Son causales de exclusión de la acción, pero puede ser por un estado de inconsciencia. ¿Sí? Bueno. Gracias. Hasta acá está, bueno, fuerza física irresistible. El típico ejemplo que se ha visto en la jurisprudencia: voy manejando mi auto, me detengo antes de llegar a la senda peatonal y viene un auto de atrás y me empuja sobre la senda peatonal y yo atropello a un peatón que pasa. ¿Sí? Es un caso de fuerza física irresistible. Si se dan esas condiciones, ¿sí? ¿Está? Por ejemplo. ¿Entienden? Bien. Bueno.
Vamos al segundo supuesto, el tema de los estados de inconsciencia. ¿Sí? Para poder cometer delitos se necesita tener una cierta capacidad psíquica, ¿sí? La más básica es la capacidad psíquica de voluntad, que es la que me permite considerar que estoy realizando voluntariamente una acción. Pero después vamos a estudiar otras capacidades psíquicas que se vuelven como más sutiles. Es decir, la capacidad básica, que es la de la voluntad, la necesito para poder cometer acción. Pero después tengo que tener una cierta capacidad psíquica para entender que estoy cometiendo un delito, para que mi acción sea típica, que ustedes van a ver, para que haya tipicidad, y la más importante, una cierta capacidad psíquica para poder considerarme culpable, que es la cuestión de la inimputabilidad. O sea, lo que les quiero decir es que para poder cometer delitos yo tengo que tener cierta capacidad psíquica, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, la más básica que tengo que tener para poder cometer acción es la capacidad psíquica necesaria para considerar que esa acción es voluntaria. Y acá tiene que ver el tema de los estados de inconsciencia. A ver, supónganse que yo ahora me desmayo. Ustedes pueden decir, esta persona no está consciente, ¿sí? Nada, no se mueve, no habla, no... o puede ser que esté teniendo, lo que decía Marcelo, un ataque de epilepsia, supónganse, y empiezo a convulsionar. Ustedes van a decir, no está consciente, está inconsciente esa persona. ¿Entienden esa diferencia? Bueno, acá cuando hablamos de estado de inconsciencia, hablamos de conciencia en el sentido clínico, en ese sentido, ¿sí? En sentido clínico. La conciencia, en ese sentido, no es como la voz de la conciencia que me dice lo que tengo que hacer, lo que está bien y lo que está mal, sino acá hablamos de la conciencia en el sentido de el resultado del operar común de todas las funciones psíquicas, ¿sí? Conciencia como el resultado del operar común de todas las funciones psíquicas. Por ejemplo, la memoria, la atención, la sensopercepción, el juicio crítico, etcétera, ¿sí? O sea, yo puedo decir que estoy consciente cuando tengo todas estas funciones psíquicas operando en forma coordinada. Memoria, atención, sensopercepción, juicio crítico, etcétera. Una persona que está convulsionando se puede decir que no las tiene, ¿sí? O que está desmayada, que está dormida, ¿sí? Bueno. Entonces, en el caso de que la conciencia esté anulada, esté cancelada, ¿sí? Podemos decir que estamos ante un estado de inconsciencia. Es decir, la persona no le están funcionando todas esas funciones psíquicas porque no intervienen los centros superiores del cerebro, o lo hacen en forma altamente discontinua o incoherente, que sería el caso del que está convulsionando, ¿sí? Cuando una persona convulsiona, digamos, estas funciones funcionan, pero son tan incoherentes que no se puede considerar que es el resultado del operar común y bien de todas esas funciones. Entonces, los casos de exclusión de la conciencia, estados de inconsciencia, son cuando esa conciencia está completamente cancelada. Pueden ser en forma transitoria o en forma permanente, que una persona tenga completamente cancelada la conciencia. ¿Sí? Por ejemplo de casos de cancelación de la conciencia en forma permanente, un sujeto que está en coma, supónganse, está una persona que no tiene conciencia, está en estado de inconsciencia, ¿sí? Un sujeto que está desmayado, por ejemplo, ¿sí? Supónganse un guardiabarreras que tiene que accionar las barreras para evitar que se produzca un accidente con un tren, y antes de poder hacerlo, sufre un ACV, un accidente un accidente cerebrovascular, y por ese motivo se desmaya y no puede accionar la barrera y sobreviene un accidente con el tren, ¿sí?
Esto es una cuestión transitoria, ¿sí? Lo mismo podría ser un sujeto que sufre una crisis epiléptica. Supónganse, está manejando y sufre una crisis epiléptica, que le hace chocar con su vehículo, por ejemplo. O un accidente cerebrovascular. En el momento ese está en estado de inconsciencia, ¿se entiende? Profe, a mí no me quedó claro. O sea, si alguien está desmayado, ¿sería transitorio o permanente? Sería transitorio, depende del motivo del desmayo. Por ejemplo, un caso de transitorio si se puede recobrar. Por ejemplo, un caso de un coma, me parece que podría llegar a ser más bien permanente, depende. Bueno, hay personas que se recuperan de un coma. Pero no, el típico caso de cancelación de la conciencia en forma permanente es el caso del idiota profundo. Ahora se los explico. Hay digamos, un trastorno que se llaman oligofrenias. Las oligofrenias son trastornos en los cuales se produce una detención de la inteligencia en un determinado momento de la vida, ¿sí? Oligofrenias. El caso más profundo de la oligofrenia es el caso del idiota, ¿sí? Son personas que, independientemente de la edad cronológica que tengan, tienen una edad mental de 2, 3, 4, 5 años. Es el caso de las personas que tienen esa patología que se llama idiocia. De ahí viene peyorativamente idiota, ¿sí? Pero en realidad es un cuadro clínico la idiocia, ¿sí? Entonces, una persona, después viene que ya tienen un grado mayor de capacidad de inteligencia. El caso de la imbecilidad son personas que pueden llegar a tener una edad mental de hasta, no sé, entre 5 y 10 años, 12, 13 años, ¿sí? Y después viene el caso de la persona que tenga un retraso madurativo, ¿sí? Que si bien su edad cronológica no se condice con la edad mental, pero no es tan severa como la idiocia o como la imbecilidad, ¿sí? Bien, todos esos son cuadros de oligofrenias. En esos cuadros, el caso del idiota profundo, es decir, una persona que tiene una edad mental de un bebé, independientemente de la edad cronológica que tenga, es un caso de falta de conciencia absoluta, ¿sí? Un estado de inconsciencia absoluto. Si una persona en ese estado, o sea, digamos, más allá de que sea una persona adulta, tiene la edad mental de un niño de 1 año, 2 años, 3 años, esa persona, si empuja a alguien o lo lesiona o lo que sea, es un caso de una falta de acción, completamente, ¿entienden? Bueno, otros ejemplos que nos pone Zaffaroni de casos de estado de inconsciencia: la persona que está privada del sentido por una fiebre muy alta, o puede ser que esté bajo el efecto de anestesia, por ejemplo, y que en el delirio de fiebre pronuncia palabras injuriosas. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, son todos casos en los cuales decimos esta persona no está consciente, consecuentemente no es capaz de acción. ¿Sí? Tenemos que diferenciar estos casos de falta de acción, que ya le digo son muy extremos, son casos en los cuales le podemos decir la persona no está consciente, de casos en los cuales la persona está consciente, pero esa conciencia puede estar perturbada. ¿Sí? Consciente, pero con una conciencia perturbada. Por ejemplo, el caso de una persona, el caso del inimputable, ¿sí? La persona que está trastornada, ¿sí? Por ejemplo, un psicótico, ¿sí? Una persona que obra bajo un delirio de psicosis, por ejemplo, y que en ese delirio mata a alguien, no podemos decir que está en estado de inconsciencia. Supónganse el caso que pasó, lamentable, pobre, de ese muchacho que mató al policía
que después lo terminaron matando. Pareciera, yo no sé, no conozco el caso, pero pareciera que esa persona era un psicótico, el que estaba con él. Bueno, en ese caso no es que falta la conciencia. Lo que puede haber es que la conciencia está perturbada y eso haga que, o sea, en el medio de un brote psicótico mata, puede ser que sea un inimputable, pero no va a ser un caso de falta de acción, va a ser un caso de falta de culpabilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? La diferencia entre a conciencia cancelada, que sería falta de acción, a conciencia meramente perturbada, que sería un caso de inimputabilidad. Doctora, disculpe. Profe, bueno. Sí, sí. No, dale, Rocío, dale. Sí. Sí. No, Leo, decí. No, esto, la situación de falta de culpabilidad, ¿puede ser temporal o permanente, digamos? Y sí, por ejemplo, hay personas que un brote psicótico puede ser que sea inimputable en el momento del brote, pero después, medicado, puede salir del brote y tener conciencia de sus actos. Puede ser, no sé, depende del caso. Pero no necesariamente va a ser siempre inimputable, salvo que sea una persona que no puede recuperar la conciencia, digamos, que los médicos digan, no, esta persona no hay forma de que salga de su psicosis, ¿entendés? Pero tal vez hay personas que tienen psicosis que medicadas y como corresponde pueden tener una vida medianamente normal, digamos. Entonces no va a ser inimputable siempre, va a ser inimputable en la medida que esté demostrado que está en medio de un brote, ¿entendés? Buenísimo. Sí, decime. Profe, y por ejemplo, Sí. si alguien tiene la guarda de esa persona y, por ejemplo, no tomó los medicamentos que tenía que tomar para controlar la epilepsia o algo así, ¿puede llegar a tener culpa? Mirá, no sé si de una persona, pero, por ejemplo, a ver, ahora lo vamos a hablar y vamos a ver, sí está claro que una persona que, y esto también, que tiene un poco que ver con lo que recién vimos, colocarse voluntariamente bajo un supuesto de falta de conciencia, sí puede generar una acción que sea punible. Por ejemplo, yo sé que es epiléptico, no puedo manejar, ¿sí? Si yo manejo un automóvil sabiendo que soy epiléptico y que puedo sufrir una crisis convulsiva, estoy cometiendo mínimamente una acción imprudente, ¿entendés? Es decir, tal vez en el momento en que sufrí la crisis convulsiva estaba en un supuesto de falta de acción, pero decidirme a emprender la acción de manejar sabiendo que soy epiléptico ya es una acción mínimamente imprudente, ¿entendés? Y por ese motivo sí podría llegar a tener que responder. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, pero... Sí, doctora. O sea, en esto también pasa lo mismo. A ver, por ejemplo, uno de los supuestos, otros casos que yo les quería decir, por ejemplo, uno de los supuestos de falta de acción, de estados de inconsciencia, que son más dudosos, por ejemplo, es el caso del sueño fisiológico. O sea, yo cuando estoy dormido, tampoco tengo conciencia, ¿sí? Ahora, suponete que yo tengo un bebé de días, un bebé chiquito, y tomo narcóticos, o me duermo. ¿Cuántos casos hay de mamás que se han dormido con el bebé en brazo y terminan ahogándolo al bebé? ¿Sí? Bueno, eso puede ser una acción culposa por parte de la madre. Porque si bien yo, en el momento en que cometí el hecho, estaba en estado de inconsciencia, ¿por qué? Porque estaba dormido, digamos, dormirme al lado de un bebé de escasos días de nacido es una acción imprudente. Entonces, colocarse voluntariamente bajo un supuesto de falta de estado de inconsciencia sí me puede generar el deber de responder por ese motivo, ¿entienden? El caso del guardiabarrera, por ejemplo, un caso que es dudoso es el tema de la persona que está narcotizada.
por ejemplo, si yo me narcotizo, ¿no? Tomo drogas o tomo alcohol, puedo llegar a estar en un punto en que se me genere un estado de inconsciencia total, ¿sí? Absolutamente narcotizado, ¿sí? Bueno, suponete el guardiabarreras, que en lugar de sufrir una CB, se toma más de la cuenta y queda completamente borracho, tirado y no puede accionar la barrera. En ese caso, se le podría imputar el hecho, ¿entienden? ¿Por qué? Porque colocarse voluntariamente bajo un supuesto de falta de acción sí es una acción que puede generar responsabilidad, ya sea a título doloso o incluso a título culposo. A título culposo o a título doloso. ¿Se entiende? Bueno. Y otros casos que también son dudosos, Le hago una preguntita. Sí. Ya sea tanto el caso de la gente, un adicto, por ejemplo, o un alcohólico, ¿se consideran enfermedades como para no decir que no llegan a hacer, a estar en estado a cometer una imprudencia? A ver, cuando el alcohólico o el narcotizado está absolutamente en estado de absoluta inconsciencia, es un caso de estado de inconsciencia. Pero son personas que no puede hacer nada de una persona que está en estado de inconsciencia. ¿Entendés? O sea, está absolutamente tirado, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Sí, puede ser que haya casos de inimputabilidad, cuando no es tan grave el grado de intoxicación que tienen, entonces tienen una conciencia, pero una conciencia perturbada, puede llegar a dar un caso de inimputabilidad, ¿sí? Pero incluso para que lo declaren inimputable, en el caso ese, tiene que ser muy grave la intoxicación que tiene. Que no solamente se va a demostrar por el grado de, por ejemplo, de alcoholización, haciéndole una pericia alcoholimétrica, cuánto alcohol tiene en sangre, sino que se demuestra por el mero hecho que hace la persona. Una persona, para que ya les digo, en 25 años que tengo de trabajar en la justicia, no se crean que es tan fácil, se hace pasar por loco, todo el mundo dice, yo estaba drogado, entonces no me di cuenta de lo que hacía. Tiene que ser un caso muy, pero muy grave, que además se demuestre en el propio hecho que hace la persona, ¿entendés? Tiene que ser un hecho en donde la persona, vos lo ves, qué sé yo, yo tengo a veces imputados que han entrado a robar y se quedaron dormidos abajo de la cama, del lugar donde entró a robar, del grado de la mamúa que tenía, ¿entienden? O sea, esa persona estaba completamente inconsciente cuando hacía eso, ¿sí? Pero el propio hecho te tiene que dar para eso, porque son incoherencias totales las que hacen en ese estado. Y así todo es difícil que lo declaren inimputable. No se crean que es tan sencillo. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más quería hablar? ¿No? Gracias, doctora. Bueno, otros casos complicados que hay respecto de esto, dudosos, son: ¿qué pasa a una persona que está hipnotizada? El trance hipnótico. O sea, la duda es si realmente puede anular completamente la conciencia como para no tener que imputarle los hechos y decir que estaba en estado de inconsciencia. Bueno, hay que ver, ¿sí? Persona que está bajo un trance hipnótico. Y el otro caso también dudoso es qué pasa con el sonámbulo, ¿sí? Si sonámbulo, no sé, se levanta sonámbulo y ¡fua!, mata a alguno le clava el cuchillo. ¿Qué está? ¿Es o no es? Bueno, son casos dudosos, ¿por qué? Porque son difíciles para diagnosticar y difíciles para probar, ¿se entiende? Pero bueno, si se demostrara que está bajo los efectos de un trance hipnótico y que anuló completamente su conciencia, o en que en estado de sonambulismo se anuló completamente la conciencia, podría llegar a dar lugar a un caso de falta de acción, ¿sí? Bueno, ¿dónde está previsto la falta de acción, la falta de conciencia como un caso de falta de acción? En la fórmula del 34, inciso primero. Cuando el 34, inciso primero dice que no son punibles, por eso les digo que mezcla todo, porque el 34, inciso primero en realidad es la fórmula de la inimputabilidad, pero en un lugar dice, cuando el que no haya podido en el momento del hecho
Dice, por su insuficiencia de sus facultades mentales, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto, dirigir sus acciones. Ahí cuando hace referencia a los estados de inconsciencia se refiere a esto, al estado de inconsciencia como una causal de exclusión de la acción. ¿Sí? Bueno, y para terminar, ya nos queda re poquito, vamos a hablar de los actos reflejos. Les voy a dictar, como Zaffaroni no lo trata, porque acuérdense que para Zaffaroni los actos reflejos es un caso de fuerza física irresistible que proviene del interior del sujeto, les voy a dictar la definición de acto reflejo. ¿Sí? Tomen nota. Los actos reflejos son movimientos puramente biológicos cumplidos por el cuerpo humano. Movimientos puramente biológicos cumplidos por el cuerpo humano sin la participación alguna de los centros superiores del cerebro. Sin la participación alguna de los centros superiores del cerebro. El resultado producido no es la consecuencia del psiquismo del autor. El resultado producido no es la consecuencia del psiquismo del autor, pues no fue intelectiva y volitivamente realizado. Pues no fue intelectiva y volitivamente realizado. ¿Sí? Lo que quiere decir es que los actos reflejos son movimientos involuntarios del cuerpo que se producen sin la participación de los centros superiores del cerebro. Entonces, por eso, no son el resultado de mi voluntad, porque no fue realizado ni intelectivamente ni volitivamente, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento corporal generado por un estornudo, ¿sí? Cuando uno estornuda, es un acto reflejo, no lo podés manejar, no lo podés controlar, el estornudo, ¿sí? O las convulsiones de un epiléptico también, ¿sí? O ciertos movimientos, qué sé yo, que puede llegar a tener una persona, no sé, movimientos tipo un tic. O bueno, cualquiera de nosotros alguna vez ha ido al médico y el médico le ha testeado el acto reflejo de, no sé, de la rodilla, y vos haces así cuando te toca la rodilla o no. ¿Sí? Todos nosotros hemos sabido de esos movimientos reflejos. Son movimientos involuntarios, ¿no? Por eso estos movimientos, los actos reflejos, ay, perdonen, hablando de acto reflejo. Ahí tuve un acto reflejo, profe. Ahí tuve un acto reflejo. ¿Ven? No lo puedes controlar. ¿Sí? Bueno, suponete que vos tengas coronavirus y vos vas y estornudás adelante de alguien y lo contagiás. Ahora que estamos tan en boga. Bueno, después tenemos que ver si vos no te cubriste, no tenés tapaboca. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero sería un caso de falta de acción. ¿Sí? Bueno. Que podría llegar a ser considerado imprudente si vos te expones a salir sin el... Pero suponete antes de saber que tenías que cuidarte, bueno, digamos, bueno. Entonces, estos son los actos reflejos, ¿sí? Hay que diferenciarlo, por eso es lo que yo les dije, ¿se acuerdan lo que yo les dije de los actos automatizados? Hay que diferenciar los actos reflejos de los actos instintivos, impulsivos y habituales, porque en eso sí hay participación de la psiquis, ¿sí? Y no es un caso de falta de acción, aún puede llegar a ser un caso de falta de culpabilidad, ¿sí? Pero no de falta de acción. Por ejemplo, lo que yo le dije, salís y tirás la colilla de cigarrillo como una cuestión automatizada, ¿sí? Bueno.
reflejos dice que sería un segundo supuesto de involuntabilidad, porque él habla de que el primer supuesto de involuntabilidad sería el estado de inconsciencia, y el segundo supuesto de involuntabilidad, él dice que lo trae de esto de cuestión de que lo extrae de la fórmula del 34, cuando dice que el sujeto, tiene conciencia, pero por una insuficiencia de facultades o por alteraciones morbosas de las mismas, le produce incapacidad para dirigir sus movimientos, es decir, no puede dirigir sus movimientos, en ningún sentido. Bueno, ¿cuáles son los supuestos? Por ejemplo, el caso de parálisis histérica. Por ejemplo, una persona que sale ilesa de un accidente, pero ve a su compañero desangrarse sin poder acudir en su auxilio como resultado de una parálisis histérica. ¿Se acuerdan que recién hablábamos de los delitos de omisión, una omisión de auxilio? Bueno, supónganse que tenemos un accidente, yo veo que la persona que está conmigo se está desangrando, pero sufro una parálisis histérica, no me puedo... O sea, hay un caso, un cuadro clínico, que la persona no puede hacer nada, la persona está completamente paralizada. Esa parálisis histérica le impide darle el auxilio que necesita el otro, ¿sí? Puede ser un caso de omisión de auxilio, pero generado por esto, por una cuestión de que se quedó paralizado por la impresión, ¿entienden? Es un problema clínico también. O, por ejemplo, quien padece una coria o afección del sistema nervioso que le provocan movimientos involuntarios, como por ejemplo lo que yo le dije, un tic, etcétera, en uno de los cuales golpea o rompe un objeto o produce lesiones, etcétera. La reacción paradojal, por ejemplo, estallar a carcajadas en un velorio, o el caso de la señorita esta del 911 que la llamaron, que todos hemos escuchado, que la llamaron por teléfono haciéndole saber de un incidente que había tenido una señorita con sus brackets en un momento de intimidad con su novio y se ríe a carcajadas. Podría llegar a ser considerado una injuria, suponete, pero es una llamada reacción paradojal. A veces a veces que nos pasa esta cosa de reírnos en un momento en la cual no deberíamos hacerlo, ¿se entiende? Bueno, un caso que fue tratado por el Tribunal Europeo es de un supuesto de un conductor que iba manejando por la campiña en Europa, en un país de Europa, y es picado por un insecto. Entonces, a partir de eso es que la picadura le genera que volantee, pierde el control del vehículo y termina teniendo un accidente a partir del cual se produce un homicidio o lesiones culposas, ¿sí? Entonces se debatía, a ver, estaba claro que la persona había sufrido esto producto de la picadura del insecto. Bueno, si este acto reflejo permitía o no permitía justamente excluir la acción. ¿Saben cómo lo resolvieron? Dijeron que había sido imprudente al andar con la ventanilla baja, y entonces por eso lo hicieron responder, porque, digamos, como que se sometió a la posibilidad de saber que podía pasarle eso, y en definitiva lo hicieron responder por el accidente. ¿Sí? Bueno. Bueno. Por eso tengan en cuenta esto, en todos estos casos que analizamos, puede ser que uno haya actuado bajo fuerza física irresistible, en estado de inconsciencia o con un acto reflejo, pero hay que analizar si uno no se sometió voluntariamente o se colocó voluntariamente en la posibilidad de sufrir alguna de estas situaciones, porque en ese caso puede ser que lo hagan responder, ¿entienden? Sea a título doloso o por lo menos a título culposo, ¿sí? Yo les digo por si tienen que resolver algún caso de este tipo. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Porque ya se nos terminó la clase, digamos, la hora de clase. Más o menos, ¿estamos?
Le iba a consultar sobre sus Sí. unidades, que tuvimos 2 veces con usted, creo. Ahora unidad 7 y la otra no recuerdo, pero... O sea, la unidad 4 yo se las di toda completa, está subida. la tienen toda completa subida al campus. Toda la explicación. Al campus. ¿Sí? Al campus. Está todo en el campus. ¿Está? Y con esta, la unidad de acción, la vieron toda completa conmigo, entre ayer y hoy. Ok. ¿Sí? Sí. Profe, ¿y usted hace sus propias preguntas o el que se encarga solo es el titular de la cátedra? Y en general lo que nos han hecho hacer es que sí, que nosotros hagamos las preguntas de los temas que hemos dado. Lo que pasa que, a ver, primero, no solamente van a ver que hay preguntas mías, yo voy a preguntar sobre las cosas que di. Quédense tranquilos, no les voy a preguntar sobre algo que no di. ¿Sí? Y el problema es que también hay otro profesor de la otra comisión que también va a hacer preguntas sobre acción y va a hacer preguntas sobre historia. Igual, quédense tranquilos, chicos, nadie va a preguntar, entiendo yo, cuestiones que sean tan difíciles de entender como que no las puedan responder ustedes con lo que estuvimos viendo. O sea, básicamente lo que yo les he explicado es lo que establece el libro de la cátedra, ¿sí? O sea, quédense tranquilos. Estudien Zaffaroni y lo de historia, estudienlo de los que yo les di, más Zaffaroni, más bueno, ahí les puse también Velázquez, etcétera, ¿sí? Pero en principio con eso estaríamos para las 2 bolillas. El tema de Berbisky, acuérdense que una compañera dijo que habían grabado la clase que yo había dado en el cuatrimestre anterior. No llegamos a tiempo de verlo Berbisky, pero bueno, véanlo de ahí, ¿sí? Igualmente, yo no hice preguntas de Berbisky, el doctor Ricker siempre lo toma, pero en este caso, en el cuatrimestre pasado, por lo menos no apareció Berbisky en las preguntas, pero bueno, por las dudas léanlo Berbisky, que es importante el fallo, ¿sí? Acuérdense básicamente de leer la parte resolutiva y tengan en cuenta fundamentalmente que la teoría de la pena que se aplica es la teoría de la prevención especial positiva, ¿sí? La resocialización, ¿sí? Es la teoría que adopta el fallo porque es la teoría que adopta nuestra Constitución en el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? La finalidad primordial de la ejecución de la pena tiene que ser la resocialización o readaptación de la persona condenada, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, chicos, cualquier cosa o duda o lo que sea, me escriben al foro o me necesitan algo más, me avisan, ¿sí? Bueno. ¿Está? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, chicos, Gracias, doctora. mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte, mucha suerte. Gracias. Vayan tranquilos, tengan todo visto, váyanse con todo visto, tengan bien claro qué unidad y cada vez que le van haciendo preguntas se van y cualquier cosa se fijan, si no, antes de apurarse, miren bien por las dudas, chequeen cada pregunta, ¿sí? Tienen, me parece que 2 o 3 minutos pero tómenselo esos 2 o 3 minutos para chequear la respuesta. No se apuren, porque a veces a lo mejor se confunden, ¿sí? ¿Está? Chequéenlas y tengan todo a mano, tengan todo visto, pero todo a mano, para poder ir y buscar rápido a ver dónde tengo que buscar, porque va a ser al libro abierto, pero tienen que saber dónde buscarlo, ¿sí? Por eso tienen que tener todo visto, ¿sí? Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, nos vemos, cuídense. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao.